Hola amigos pensantes, bienvenidos al canal Pensar y No Creer. ¿Quién es Evergrande? Si Evergrande está en la China, ¿qué repercusiones tiene del otro lado del planeta? ¿Llegará hasta nuestros países? Eso lo vamos a analizar el día de hoy. Evergrande es la segunda inmobiliaria de desarrollo de proyectos de China. Ya sabemos que China es un país cuya economía es dominante alrededor del mundo. Y aquí vamos a hacernos nosotros una pregunta: si realmente el problema que tiene esa inmobiliaria actualmente, que debe 305 mil millones de dólares y está afrontando problemas para pagarlo, aun cuando hace poco tuvieron un vencimiento del pago de un bono y lo lograron pagar, va a poder salir avante. Eso vamos a analizar el día de hoy y vamos a responder ¿nos afecta o no nos afecta? Para responder esta pregunta, lo que tenemos que hacer es buscar alrededor de nuestra vivienda, de nuestro hogar, de nuestro vecindario, si nosotros tenemos productos made in China. Si tenemos productos hechos en China, a la mano, rápido de identificar, entonces sí nos afecta. Efectivamente, esa crisis va a llegar hasta este punto, hasta donde yo estoy, donde yo me encuentre. Y eso mismo les va a pasar a muchas personas. Pero no es lo mismo que nos venga una crisis a que nosotros ya sepamos de antemano qué crisis viene. Como dice el dicho, la anticipación es la clave del éxito. Todos somos consumidores de productos y de marcas chinas, desde teléfonos, vehículos, cables, materiales, productos, etc. Entonces, uno de los factores por los cuales China empezó a desarrollar un sistema inmobiliario se debe a su hegemonía económica. Y en esa parte, pues todos estamos entendidos que en algún momento, antes de la crisis de la pandemia, China tenía grandes exportaciones y recibía mucho dinero, y eso fue lo que empezó a que el Producto Interno Bruto de China empezara a aumentar. Pero al aumentar el Producto Interno Bruto también empieza el segundo factor por el cual hubo un incremento en la construcción, y eso es que, por ejemplo, si yo como ciudadano estoy teniendo mejores recursos debido a que hay más afluencia de trabajo, más oportunidades, una mejor economía, mi primera opción como ciudadano en China es la vivienda. ¿Por qué la vivienda? Aquí hay dos factores que tenemos que ver. Uno quizás es el factor cultural, y es porque en China, desde que se aprobó la ley de un solo hijo, muchas familias chinas, para poder en un momento dado sus hijos casarse, deben de tener una propiedad. Es como una parte cultural muy común. Entonces, ¿qué pasa? Si yo tengo un hijo, en este momento yo tengo que empezar a planificar el tener que conseguir una vivienda para él, para su futura familia. Y es posible que mi hijo en este momento tenga 10 años y que no va a utilizar la vivienda. Y ahí es una de las características que uno puede observar, que hay muchas construcciones en China que no son habitadas. Y eso no era porque lo había visto yo en algunos canales diciendo que era porque había una sobreoferta de vivienda y que estaban construyendo solo por aparentar y ciudades fantasmas. No, es porque culturalmente, aunque tu hijo tenga 8 o 10 años, muchas personas que ya tienen un Producto Interno Bruto más alto
empiezan a invertir en una propiedad, aunque no la utilicen, porque en muchos países, como por ejemplo en China, que estamos hablando sobre la vivienda, el tener una casa como inversión es muy importante debido a que la moneda, como en otros países, cada vez pierde poder adquisitivo, lo que significa que cada año la vivienda es más alta, más costosa y más difícil de adquirir. Entonces, si yo ahorita estoy bien en mi trabajo y estoy recibiendo un pago adecuado donde yo puedo destinar un valor al préstamo de la casa, pues lo voy a hacer porque sé que cada vez que pase el tiempo me va a ser más difícil. Y entonces ahí es donde se observan muchas propiedades que no son habitadas, pero tienen dueño. ¿Por qué? Porque quizás el dueño todavía es muy pequeño, ni siquiera se ha casado el hijo como para irse a vivir, o familias grandes que han ahorrado para comprarse su segunda o tercera vivienda o su primera vivienda. Pero entre más nueva o menos usada la vivienda es, más valor de reventa tiene. Y el boom de los bienes raíces en China empezó hace como 10 años con la hegemonía del gobierno de China de ser un partícipe en la economía mundial bastante afluente. Y eso generó que mucha gente empezara a tener mejores niveles y empezara a endeudarse más. Ahora bien, por el otro lado, ¿qué empieza a generar ahí? Esto es como una bola de nieve, porque por el otro lado, mucha gente con Producto Interno Bruto un poco más elevado, con mejores accesos al financiamiento, empiezan a adquirir su vivienda, a comprar vivienda, porque es la única forma de defender su ahorro y de programar o proyectar el día de mañana a su futuro hijo o hija. Entonces, por el otro lado, las industrias, las empresas empiezan a satisfacer esa demanda. Pero en China pasa algo peculiar, y es que, por ejemplo, para que uno pueda construir una vivienda y solicitar permiso, en muchas partes de nuestros países, en Latinoamérica, el subsuelo le pertenece al gobierno. Algo que está muy mal, por cierto. Pero en China no solo el subsuelo, sino que el suelo también le pertenece al gobierno, lo que significa que cualquier persona en China que tenga una construcción prácticamente está sobre un terreno que no le pertenece, que está siendo arrendado por parte del individuo hacia las instituciones estatales, hacia el gobierno, y les ponen un plazo. Pues uno llega y dice, bueno, me interesa este terreno, y es como solicitar permiso para construir en ese terreno, y les dan un permiso, una licencia de arrendamiento durante 10, 20, 30 años. Y eso hace que prácticamente todas las construcciones que se hagan a raíz de este modelo de arrendamiento tengan que anticiparse para poder hacer una mejor puja de la construcción. Entonces ahí es donde entran muchas empresas como Evergrande a recolectar dinero sobre papel, es decir, vender viviendas que ni siquiera tienen todavía el terreno ni la construcción, pero ellos necesitan tener ese dinero en la mano para poder negociar el área donde van a construir con las instituciones estatales para conseguir los permisos. Y ahí empieza uno de los efectos catastróficos que está afrontando esta empresa, y es porque sobrevendió mucha vivienda y muchas construcciones. Actualmente Evergrande tiene en proceso 1.5 millones de viviendas que no han sido entregadas, que ya tienen dueño, que ya los dueños están pagándole al banco, pero que la casa todavía no existe. Y todo esto funcionó mientras la hegemonía del comercio mundial se mantenía alto,
Pero como ya todos sabemos, ahorita con lo de la pandemia, todo eso se vino abajo, se vino a pique. Y eso empieza a mermar el Producto Interno Bruto de la población en China, lo que significa que la demanda de vivienda empieza a disminuir. Pero la oferta ya estaba en marcha, es decir, ya se había pronosticado que empresas como Evergrande ya habían planificado decir, bueno, si nuestra demanda de vivienda era de 1 millón en tal año, el siguiente año vamos a duplicarla. Porque muchas empresas cometen el error de pensar que los ciclos siempre van para una dirección, como en el trading. Mucha gente piensa que cuando una moneda o una cripto empieza a subir, va to the moon. Y todo tiene retracciones. La economía son ciclos, ciclos altos, ciclos bajos, y las empresas tienen que sopesar y ser sabios en su forma de administrar y de invertir el dinero cuando están en los ciclos altos como cuando están en los ciclos bajos. Pero en este caso, esta empresa proyectó ciclos altos, que nunca iba a haber una caída económica a nivel mundial. Pues hubo esa caída, y esa caída está ahora creándoles un pantano a esta empresa donde les es cada vez más difícil de salir. Aún, como dije al principio, con una deuda que casi todos los meses tienen que pagar intereses sobre bonos de deuda a diferentes bancos, a diferentes inversionistas. Las acciones han caído drásticamente y eso ha preocupado a muchos inversores fuera de plaza, lo que quiere decir inversores en Wall Street o inversores en Europa o en Inglaterra. Y ahora veamos qué es el efecto realmente. Si ya sabemos que prácticamente está incumpliendo, que cada vez es más difícil poder terminar 1.5 millones de vivienda. Si ustedes hacen su cálculo matemático de 1.5 millones de vivienda, de los cuales ya se vendieron, ya tienen propietario, pero los propietarios no tienen casa, pero tienen deuda, esa es una doble espiral. Estamos hablando que es un problema de la constructora, de la inmobiliaria, de este grupo de Evergrande que tiene varias empresas, y también se vuelve un problema para las instituciones bancarias, porque es obvio que mucha gente ya no quiere pagar si saben que no les van a entregar sus casas o si la empresa está entrando en problemas. Y es ahí donde, si ustedes agarran las noticias, verán miles de personas manifestando. ¿Por qué? Porque ¿quién quiere pagar algo que representa un riesgo de que no le entreguen su vivienda? Pero eso no termina ahí. ¿Con qué dinero quieren pagar si su Producto Interno Bruto está bajando? Si ya no están ganando lo que ganaban antes. Porque la economía de un país se sostiene con los ingresos de afuera. Entre más ingresos de afuera vengan, mejor va a ser la economía de un país. Y en este caso China ha bajado aproximadamente un 12% su nivel económico a nivel mundial, y no hay todavía una perspectiva de que los vaya a subir, más bien la perspectiva es negativa. Y eso, sumémosle los confinamientos en el mundo donde muchas empresas han quebrado, muchas empresas han dejado de consumir o están consumiendo la mitad de lo que antes consumían, y que pensemos que un 60% venía proveniente de la producción de China. Entonces ahí empezamos a entender un poquito el grave problema en el que está metido Evergrande. Ahora bien, ya sabemos que Evergrande tiene dificultades. Los ciudadanos que han comprado viviendas tienen dificultades. Los bancos tienen dificultades. Pero aquí viene el efecto dominó, y es lo que yo les mencionaba al principio. ¿Hasta dónde llega eso? ¿Va a llegar hasta acá? Pues claro que va a llegar. ¿Por qué va a llegar? Es solo cuestión de tiempo. Las señales ya están dadas. Solo es cuestión de cuándo va a llegar. Porque el otro factor
son los contratistas y los proveedores. Muchos proveedores de esta empresa son de otros países. Solo para que tengan una idea, en Latinoamérica, Brasil, uno de los mayores proveedores de acero para Evergrande, Perú, Chile, Colombia con el cobre y con otros materiales para la construcción. ¿Y qué pasa? Ahora analicemos, por ejemplo, en Brasil. Cuando Evergrande empieza a hacer un requerimiento fuerte de acero para su construcción, entonces empiezan a haber más participantes en un país que tiene líneas abiertas con China. Y entonces pensemos que, por ejemplo, en Chile o en Brasil, estas industrias dijeron, bueno, nosotros tenemos que satisfacer el mercado de acero de Brasil, pero vamos a contratar más personal, vamos a extender nuestras plantas de producción y para eso vamos a endeudarnos más. Entonces ahora miran que no solo una empresa está teniendo problemas en Brasil, en China, sino que ahora también en Brasil hay empresas, y esta es una de muchas, que está preocupada porque se está cayendo, no solo se está cayendo un contrato de negocio bastante alto, sino que la preocupación es el endeudamiento que incurrieron porque nunca pensaron que esta empresa iba a tener esos conflictos. Como dije al principio, o sea, muchos pensamos de que todas las curvas siempre van para arriba. Y ellos dijeron, bueno, si Evergrande ahorita nos está comprando 50 millones de dólares en acero, el próximo año hagamos más plantas porque probablemente nos va a comprar 100. Pero ¿qué pasa cuando hacemos más plantas, contratamos más gente, involucramos más proveedores y bancos y lejos de comprarnos el doble, nos empieza a restringir la compra y aparte con el riesgo de que no nos paguen? Brasil, Colombia, Chile, Perú, Argentina, México. Y entonces, ¿qué pasa? Ustedes en su país seguramente tienen proveedores con esta empresa. ¿Y qué pasa si hay una empresa fuerte en su país? Ya sea que un banco se haya metido en la jugada, porque muchos bancos en el mundo se metieron en la jugada. Porque obviamente el día a día de los bancos es buscar aquellos lugares donde creen que son empresas tan grandes, lo que se llaman las empresas así como que nunca van a caer, too big to fail, o sea, como dijeron con Lehman Brothers para la crisis del 2008, ya vieron lo que pasó, pues imagínense que esta empresa es 10 veces más grande que Lehman Brothers y va a arrastrar más personas que Lehman Brothers. Ellos tienen aproximadamente 200,000 trabajadores y generan 1.8 millones de trabajos alternos, sin contar lo que está fuera de China, que como ya les expliqué, cuántas empresas se metieron a jugar con Evergrande, contratando más personal, expandiendo más sus plantas de producción y contratando más contratistas y personal de apoyo. Entonces, si sumamos todo eso, es algo que realmente no queremos ver. Porque si Evergrande cae, muchas empresas de nuestros países van a caer y eso nos va a arrastrar. ¿Por qué? Porque en muchos países, hace una semana, si ustedes comparan el porcentaje de aumento de los precios de materiales que están relacionados con Evergrande, agarren una muestra, comparen el precio de hoy contra hace 6 meses del acero, del hierro, de la madera y del combustible.
porque todas estas industrias, la mayoría necesitan combustibles. Y ustedes se van a dar cuenta que el efecto ya empezó. Hay muchos videos de Evergrande cuando empezó a dar síntomas de malestar de pago, de que ya no podían pagar, hace como un mes, pero ahora si ustedes miran hay muy pocas noticias porque como este mundo es de lo que está aconteciendo el día a día, pero no, este mundo es de lo que está aconteciendo en el pasado que va a repercutir en el presente. Y lo que Evergrande, aunque ahorita, como les dije, la noticia ya no sea muy común, la noticia ya esté minimizada porque dicen que están haciendo todo lo posible por pagar sus deudas, es un efecto que ya empezó. Pero como les digo, o sea, a veces esos efectos tienen un tiempo en repercutir. Y eso es lo que estamos observando nosotros, que hace tal vez 3 meses que las noticias eran efervescentes, pero yo diría que tal vez más o menos cuando una empresa del otro lado del mundo, que es tan grande, empieza con efectos, los golpes se empiezan a sentir a partir de los 6 meses. Y ya estamos entrando en ese momentum de empezar a recibir esos golpes económicos. Evergrande es la punta del iceberg que podría destapar más quiebras en efecto dominó. ¿Y qué debemos de hacer? ¿Cómo nos podemos proteger? Esto requiere de mucha creatividad y realmente les voy a dar algunas sugerencias, algunas ideas de qué se puede hacer. Pero la creatividad, la mayor parte está en ustedes y por eso es que este es el canal de pensar, ¿sí? Entonces, cuando tenemos una crisis y nosotros sabemos, nos anticipamos de que van a venir efectos colaterales, y cuando nosotros vemos en nuestros noticieros los incrementos de ciertos productos, unos más altos que otros porque son los que más demanda han tenido, como por ejemplo la madera y el acero, ¿verdad? Nosotros podríamos empezar a ver que aquí hay una oportunidad porque se cierra una puerta y se abren 100 puertas o más. Entonces, esto es un efecto interesante. Para una persona que analice esos datos, puede rápidamente pensar. ¿Se recuerdan cuando yo les dije qué efecto tiene sobre nosotros, estemos donde estemos en cualquier parte del planeta? Y era que solo con que volteáramos a ver y agarráramos un objeto cercano a nosotros y viéramos que está hecho en China, pues aquí está la clave de lo que dije al principio. ¿Qué pasaría si ese objeto, por ejemplo, si nosotros tenemos una mesa, ¿sí?, que es hecha en China y ahora con toda esta crisis, con todo este efecto, la mesa dice hecha en Latinoamérica, hecha en México, hecha en Guatemala, hecha en El Salvador, hecha en Perú, en Colombia, en Ecuador, en Argentina, en Brasil, Costa Rica, en cualquier país latino? Porque ahí está la oportunidad. La oportunidad empieza de que efectivamente la puerta grande de China empezó a comerse el comercio de muchas industrias o productores locales. Porque el que hace las puertas en su país, probablemente una puerta, el artesano que lo haga en su país, vale como unos 100, $150, mientras que una puerta hecha en China vale $15. En ese momento no había competencia, pero en el momento en que ahorita está China y Evergrande creando un efecto de desplome en la productividad, imagínense que nosotros conocemos a un carpintero y este carpintero sabemos nosotros que tiene un gran potencial de hacer mesas, sillas,
muebles y muchas cosas, puertas para la industria, que ahora China le va a costar un buen tiempo volver a reestructurar su sistema. Entonces nosotros podríamos, imagínense, ser un aliado inversionista, un joint venture con este carpintero y decirle, mira, yo voy a poner un local, tú pones las herramientas y tu experiencia, yo la parte de la comercialización. Y entonces empezamos a llenar cada nicho de mercado donde antes la madera, los objetos de madera eran hechos en China, ahora hechos en tu país y con mucho orgullo, ¿sí? Ese es un campo bastante amplio que podemos atacar, y por eso decía al principio, esto requiere mucha creatividad, porque yo les estoy dando una idea sobre el carpintero que ustedes conocen y que pueden aliarse y que pueden empezar a producir este tipo de muebles, de producción local, y después, si todo va bien, pues expandirse. El bambú es otra de las ideas que podrían surgir. El bambú actualmente se utilizan para sinfines de cosas. Por ejemplo, en la construcción, si nosotros sabemos, por ejemplo, que ahorita muchas constructoras en nuestro país están utilizando todo lo que son los andamios metálicos, pues eso va a ser carísimo por el metal. Y el bambú es un sustituto para hacer andamios, muy efectivo, muy práctico y duradero. Es flexible, práctico y duradero, y su costo es muy bajo. Investiguen por qué en muchos lugares utilizan el bambú como sustituto de algunas cosas que eventualmente se necesitan hacer con el metal, como los andamios, pero también como hay con metales que se utilizan para hacer moldes, pues estos moldes metálicos van a ser caros y los podemos sustituir con moldes de bambú. Esas cositas de creatividad son las que todos debemos de ponernos a pensar, por lo mismo que les decía, la anticipación es la clave del éxito. Y si sabemos lo que viene y sabemos cómo contrarrestar para tener un beneficio, pues hagámoslo. Y creo que por ahí vamos orientados a ser personas productivas, aprovechando oportunidades donde se están cerrando otras puertas. Nosotros abrimos las demás y abrámoslas en nuestra comunidad, en nuestro país, en nuestra localidad. Confiemos en nosotros mismos y en nuestros artesanos y en nuestros productores. Les dejo con ese pensamiento y nos vemos para la próxima.